Todo comienza con un pequeño chango. Lleno de curiosidad, se paseaba por la jungla, observando y admirando todo lo que lo rodeaba, y se divertía sin importar el peligro. Era ingenioso, pero era bueno, y a todos les caía bien por su creatividad. Bueno, excepto a los papás, algo que el pequeño no tenía. Por otro lado, en un museo, vemos a un guía explicando a un grupo de niños acerca del descubrimiento del fuego y todo eso, aburriendo a la clase, que cuando se fueron a comer, el hombre se quedó con la maestra, que le coqueteaba, pero el bobo ni lo notaba. Luego nos presentan al señor Bloomsbury, dándole la mala noticia a Ted que el museo estaba en quiebra, por lo que debían venderlo, ya que nadie iba y no vendían, que construirían un estacionamiento en el espacio. Ted no quería eso, así que se le ocurrió poner una exhibición del santuario perdido de Sagawa, un antiguo ídolo que estaba en África. Al escuchar esto, el dueño se emocionó, ya que en su juventud quiso ir a ese lugar, pero jamás lo hizo. Quería ir, pero estaba demasiado viejo, por lo que Ted se ofreció a ir, un poco apanicado, ya que no era un explorador, pero para salvar el museo aceptó, poniendo celoso al hijo del señor, ya que su padre lo quería más, lleno de envidia, y así Ted se hizo la idea. Fue en busca de ropa de explorador, donde lo estafaron y le vendieron un traje amarillo. En fin, se transportó hasta el continente africano con un grupo de exploradores, a la misma jungla donde el changuito vivía, que al acampar él observaba a Ted comer, quitándole su sombrero, por lo que el hombre se lo pidió. Y el changuito tiernamente jugó con él, que aunque el hombre ya no quería, el chango le volvió a quitar el sombrero, enloqueciéndolo, pero su ternura lo ponía de buenas, intercambiando su sombrero por su sándwich. Y así continuaron su expedición, donde el changuito lo siguió, que cuando encontraron la reliquia, Ted no lo podía creer, era muy chiquita, decepcionándose por completo, pero al changuito eso le divertía, y seguía tras Ted, que estaba decepcionado, y aún más cuando su jefe le habló, pensando que se desanimó, pero con la foto que le envió, el hombre pensó que la reliquia era gigantesca, emocionándose, mientras que Ted lidiaba con el changuito, regalándole su sombrero, y así se fueron, por lo que el monito fue tras ellos, siguiéndolos hasta el muelle, donde Ted se subió a un barco. Entonces el pequeño subió a la ancla, logrando entrar al barco, quedando encerrado en el cargamento, viendo a Ted por dentro, quien estaba triste porque se quedaría sin empleo, pegándose en el momento, cuando el changuito encontró varios maleteros, poniéndose curioso, que al hacerlo creó un reguero, pero todo mejoró cuando encontró un montón de frutas, y así cruzaron hasta América, donde el changuito salió corriendo, extasiado por ver la vida urbana, que al reconocer a Ted siguió su taxi, corrió y corrió, pero al final lo perdió, cuando el hombre se infartó al ver que había publicidad de la pieza por todas partes, que era gigantesca, apanicándolo, pero no más que al pequeño, que no sabía dónde estaba, perdiendo el sombrero. Casi lo atropellan, cansado de tanto movimiento. Era un caos, hasta que vio a Ted caminar, siguiéndolo hasta su hogar, que al subir, el pequeño hizo lo mismo. Estaba tan cansado, hasta que el señor Bloomsbury le habló, diciéndole a Ted que fuera al museo, ya que el noticiero lo estaba esperando, sintiéndose todo un fraude, cuando de repente vio su sombrero, y el del edificio olió a un animal, que al mismo tiempo Ted vio al changuito, cuando el portero llegó, espantándolo, ya que no se permitían mascotas, buscando señal de alguna, pero el monito se escondía bien, que cuando Ted lo dejó en el baño, hizo un completo desastre, pero el portero aún así no lo encontraba, ni Ted, ya que se desapareció, atascándose en las ventilas, por lo que Ted salió a las escaleras, llegando a casa de la vecina, que como había pintura, el mono hizo de las suyas, pintando las paredes sin parar, donde la curiosidad le ganó y entró al baño de la mujer, pintando la tina, que cuando Ted llegó, vio todo lo que el canijo dejó, que al atraparlo, la mujer se dio cuenta de todo, enloqueciendo, por lo que el portero apareció, persiguiéndolos, y así los echó del edificio, y como ya no tenía nada que perder, Ted fue al museo, encontrando un montón de publicidad de la exhibición falsa. Estaba muy enojado, que hasta el hijo de Bloomsbury lo escuchó, sabiendo la verdad de la pieza de África, y así, el señor Bloomsbury
Bloomsbury le habló, enseñándole la costosa exposición que puso para la pieza. Al ver esto, Ted no pudo más y le enseñó la pieza verdadera, que al verlo se desanimó demasiado, y todo empeoró cuando el hijo llegó con todos los medios, tratando de ponerlo en ridículo, que mientras el changuito hacía de las suyas, escuchó lo que Ted decía, así que fue hacia él, pero se distrajo con el enorme esqueleto de dinosaurio, que al ver que se caería, Ted corrió a salvarlo, destruyendo el esqueleto, decepcionando a su jefe, y de pilón todos vieron al mono, echando a Ted del museo, pero aún tenía un peludo problema, por lo que llamó a control animal, describiéndolo como un gorila peligroso, pero para su suerte el lugar cerró y no lo atendieron, que cuando les dio sueño durmieron en el parque, donde comenzó a llover y el monito se fue a un árbol, dejando a Ted mojándose, y así fue con el pequeño, enojado con él porque ni casa tenía, pero en ese momento el cielo se abrió y vieron las estrellas, donde el curioso pequeño jugaba con las luciérnagas. ¡Qué bobo! Hasta se lo metió en la boca a Ted, pasándola a todo dar, sintiendo compañía al fin, por lo que el pequeño se durmió a su lado. Ya al amanecer, el mono fue de curioso al zoológico, que cuando Ted despertó fue tras él, pero terminó en el stand de los pingüinos, helándose, hasta que vio de nuevo a la maestra, que con el monito los niños le preguntaban cómo se llamaba, que al ver la estatua de Washington se le ocurrió ponerle George, emocionándolos a todos, donde la maestra se dio cuenta que Ted estaba desanimado, contándole que el museo iba a cerrar, sabiendo que a ella le gustaba pasar, pero la mujer lo corrigió y le dijo que solo iba para verlo a él, embobándolo, cuando los niños le dijeron que George estaba volando. Al verlo, Ted tomó un montón de globos y voló tras él, cruzando todo el zoológico, directo a la ciudad, elevándose más y más, donde George casi cae, pero Ted logró agarrarlo, tranquilizando al pequeño, feliz de estar a su lado, disfrutando el camino, y así ambos estaban muy contentos, que desde las alturas a Ted se le ocurrió algo, que podrían agrandar la pieza. Entonces fueron a ver a un viejo colega, un especialista que era un inventor, que al ver la pequeña pieza no lo podía creer. El punto es que Ted le pidió que lo agrandara. Mientras tanto, George andaba de curioso viendo las creaciones del hombre, donde el pequeño hizo una enorme proyección, la respuesta para el problema de Ted, y así les prestó su camioneta y fueron al museo, hablándole al señor Bloomsbury, diciéndole que la exhibición iba a continuar, que encontró la solución. Mientras hablaba, George volvió a hacer de las suyas y se proyectó como un enorme mono, enloqueciendo a la ciudad. Parecía King Kong. Era tremendo el pequeño, dejando un trafical por detrás. El punto es que Ted al fin llegó, donde puso al pequeño ídolo en una enorme proyección, emocionando al hombre, poniendo aún más celoso a su hijo. Así que le puso café al proyector, descomponiéndolo, que hasta explotó, culpando a George, decepcionando de nuevo al anciano, por lo que Ted quería dejar a George, que con toda la pena del mundo se disculpó con todos, diciendo que el museo cerró y que todo fue un error, decepcionando a toda la ciudad, por lo que George fue a animarlo, pero el hombre no estaba de humor, diciéndole a George que debía estar en la jungla, no ahí, ahuyentando al pequeño, que cuando encontró el animal se lo llevó, él no hizo nada, y así lo subieron a una embarcación que iba a África. Mientras tanto, Ted pensaba en él, todo lo que pasaron juntos, todas sus travesuras, llenándose de nostalgia, que hasta abrazó una botarga, que al encontrarse con la maestra, lo hizo entrar en razón de que se equivocó y que debía hacer algo al respecto, por lo que corrió a los muelles, manejando como loco, lanzándose al mar, bueno, a una alberca. El punto es que logró subirse al ancla, entrando a la embarcación, gritando por George, que al escucharlo, el pequeño se emocionó, y así lo liberó, que al poner la pieza contra el sol, dejó ver dónde se encontraba la verdadera pieza, y como iban en camino a África, lograron encontrarla. Con esto, al fin abrieron la exposición con la enorme pieza, remodelando toda la experiencia del museo, para que los niños aprendieran y se dejaran llevar por lo que vieran, tal como George lo hacía. El portero dejó que volviera a su departamento, ya que le caía bien el monito. El hijo de Bloomsbury al fin estaba contento, ya que el museo era todo un éxito. Ted al fin le dijo a la maestra lo que sentía por ella, ya que ahora tendría muchas aventuras que experimentaría junto a George, aka Jorge el Curioso.
¡Oh, qué bonita película! Creo que la vi cuando salió en pleno 2006. Era toda una niña. Ahorita que la vuelvo a ver, claramente no me acuerdo de cómo era, pero realmente es linda. La animación es perfecta, y más para los niños. Jorge es la cosa más tierna, y lo que nos enseña es que la curiosidad nos puede llevar a muchos lados. Claramente podemos equivocarnos, pero así es la vida. De los errores se aprende y llegamos siempre a una solución, tal como lo hizo George, apoyando a su amigo Ted, que a veces justo tenemos ese tipo de amigos que no sabe cuál es su camino. Por eso debemos saber con quién nos juntamos para que nos hagan crecer y valoremos lo que tenemos. Esta película la pueden encontrar en Amazon Prime, si no en algún lugar en internet. Yo le doy un lindo 9 para películas infantiles. Tiene un lindo mensaje, buena música, buen guión y sobre todo una gran historia. ¿Qué opinan? En fin, no olviden ir al canal secundario, ya que este fin habrá video nuevo. También vayan a ver los fragmentos en TikTok y si siguen aburridos, pueden seguir a esta joven narradora en su Instagram personal. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.